La realidad que nadie en los medios corporativos de comunicación quiere enfrentar es la siguiente. Cuando el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos despliega activos operativos en territorio mexicano, no estamos hablando de cooperación bilateral ni de diplomacia de buena voluntad. Estamos hablando de una penetración institucional sin precedentes en la soberanía de un Estado-nación vecino. Una maniobra que lleva la firma no de la diplomacia, sino de la inteligencia operativa. Yo pasé años trabajando en los sistemas de verificación de armamentos, analizando cómo las grandes potencias insertan su presencia en territorios que técnicamente no controlan. Y lo que veo suceder hoy entre Washington y Ciudad de México tiene todos los componentes doctrinales de una operación de influencia a largo plazo disfrazada de asistencia en seguridad. El mainstream americano lo vende como colaboración. Pero cuando uno sabe cómo funcionan estas arquitecturas de poder, cuando uno ha visto los manuales operativos desde adentro, lo que se ve es otra cosa completamente distinta. Y eso es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy, pieza por pieza. Para entender lo que está ocurriendo realmente en México, hay que retroceder y construir el marco histórico correcto, porque sin ese contexto, todo lo que vemos en los titulares de hoy parece nuevo, parece urgente, parece excepcional, cuando en realidad es la continuación lógica de una política que Washington lleva décadas ejecutando con precisión quirúrgica. Desde los años 80, con la guerra contra las drogas declarada por Reagan, Estados Unidos ha utilizado el problema del narcotráfico no solamente como una cuestión de salud pública interna, sino como un vector de proyección de poder hacia América Latina. El Plan Colombia no fue solo una operación antinarcóticos, fue una arquitectura de control regional que permitió a Washington instalar bases, entrenar unidades militares, colocar asesores en los más altos niveles del aparato de seguridad colombiano y eventualmente condicionar la política exterior de Bogotá de maneras que nunca habrían sido posibles a través de la diplomacia convencional. México es el siguiente capítulo de esa misma historia, pero con una escala y una complejidad geopolítica enormemente mayor. La llegada del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, con todas sus subdivisiones, con el ICE, con el HSI, con sus unidades de investigación financiera, a México no ocurre en un vacío. Ocurre en el contexto de una administración en Washington que ha decidido redefinir unilateralmente qué constituye una amenaza a la seguridad nacional americana. Y cuando Washington redefine una amenaza, lo que en realidad está haciendo es renegociar los términos de su relación con el Estado que supuestamente enfrenta esa amenaza. El cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación. Estos no son simplemente organizaciones criminales en el sentido convencional de la palabra. Son estructuras de poder paralelas con presencia en más de 40 países, con capacidades logísticas que rivalizan con las de algunas fuerzas armadas convencionales, con acceso a sistemas financieros globales que los conectan con redes de lavado que operan desde Londres hasta Dubái. Y cuando Washington dice que viene a ayudar a México a combatirlos, la pregunta que ningún periodista del mainstream tiene el coraje de formular es, ¿ayudar o a controlar el proceso? Si este análisis te está dando las herramientas para entender lo que los medios convencionales deliberadamente omiten, te pido que le des like a este video ahora mismo. Porque la única forma de que este tipo de análisis sin filtros llegue a más personas es con tu apoyo directo. Lo que Washington se niega a calcular, o más precisamente, lo que Washington calcula muy bien, pero prefiere no verbalizar públicamente, es el costo político interno que tiene para el gobierno mexicano aceptar la presencia operativa de agencias americanas en su territorio. Claudia Sheinbaum llegó al poder con una narrativa de soberanía, con un discurso que hunde sus raíces en el mejor nacionalismo mexicano, en la tradición de Cárdenas, en la memoria histórica de un país que ha sido intervenido militarmente por potencias extranjeras en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. Esa memoria no es retórica vacía en México, es una cicatriz institucional profunda.
Y cuando el DHS aparece en Ciudad de México con sus equipos, con sus protocolos, con sus exigencias de acceso a inteligencia, de participación en operaciones, de supervisión de arrestos, lo que se está generando no es solamente una tensión diplomática manejable. Se está generando una contradicción estructural en el corazón mismo del proyecto político del gobierno mexicano. Pero hay una dimensión de este problema que va mucho más allá de la relación bilateral México-Estados Unidos y que conecta directamente con las grandes líneas de reconfiguración del orden global que estamos viendo en este momento histórico. China tiene una presencia económica profunda en México. Las inversiones chinas en infraestructura, en manufactura, en el sector energético han crecido de manera exponencial en la última década. El Tren Maya, los parques industriales en el Bajío, la penetración de Huawei en las redes de telecomunicaciones mexicanas. Todo esto forma parte de una estrategia de Beijing que no tiene nada de improvisado. Y Washington lo sabe. La obsesión americana con los cárteles mexicanos no puede desvincularse de la obsesión americana con la presencia china en el hemisferio occidental. Cuando el DHS llega a México hablando de fentanilo, de redes de tráfico humano, de financiamiento del terrorismo, lo que también está haciendo, aunque no lo diga explícitamente, es intentando crear una arquitectura de dependencia de seguridad que haga más difícil para México profundizar sus relaciones con Beijing sin pagar un costo político interno enorme. Y aquí es donde llegamos a una pregunta que creo que todos ustedes deben plantearse con absoluta seriedad. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que define el tipo de mundo en el que vamos a vivir en los próximos 20 años. ¿Existe una moralidad global coherente que permita a una potencia extranjera intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, cuando esa misma potencia tiene una responsabilidad histórica documentada en la creación de las condiciones que permitieron que ese crimen organizado floreciera? Quiero que compartan su respuesta en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que los grandes medios no quieren que tengamos. Déjenme ser absolutamente preciso sobre esto, porque los matices importan cuando estamos hablando de soberanía, de derecho internacional y de las reglas que supuestamente gobiernan el comportamiento de los estados. El mercado del fentanilo en los Estados Unidos, la crisis de opioides que ha devastado comunidades enteras en el Midwest americano, en Appalachia, en las ciudades medianas del cinturón de óxido. Esa crisis no nació en Sinaloa, nació en las salas de juntas de Purdue Pharma, nació en las decisiones de la FDA, que permitieron la comercialización masiva de opioides de prescripción a sabiendas de su potencial adictivo. Nació en un sistema de salud americano que criminalizó la pobreza y medicalizó el dolor social. Los cárteles mexicanos no crearon la demanda americana de drogas, respondieron a ella con la eficiencia brutal del mercado. De ahora Washington llega a México con el discurso de que viene a resolver el problema, cuando la responsabilidad histórica en la creación de ese problema está distribuida de manera muy diferente a como los titulares americanos sugieren. Esto no es una defensa de los cárteles. Que nadie malinterprete lo que estoy diciendo. Las organizaciones criminales que operan en México son responsables de niveles de violencia que constituyen, por cualquier métrica seria, una catástrofe humanitaria. Las masacres en Culiacán, los campos de exterminio descubiertos en Jalisco, la desaparición forzada de decenas de miles de personas, todo eso es real, todo eso es documentable, todo eso exige una respuesta. Pero la respuesta no puede ser una que reproduzca los patrones históricos de intervención que han demostrado una y otra vez que no resuelven el problema, sino que lo reorganizan, que desplazan la violencia sin eliminarla, que capturan líderes mientras fortalecen a sus sucesores, que crean dependencias institucionales, que perduran décadas después de que los reflectores se apagan. Lo que la historia del combate al narcotráfico en América Latina nos enseña, y yo he estudiado estos patrones con la misma metodología analítica con la que estudié los programas de armas durante la Guerra Fría, es que las intervenciones de seguridad americanas tienden a producir tres consecuencias predecibles.
Primero, un fortalecimiento inicial de la capacidad operativa del Estado intervenido, que luego genera una narrativa de éxito que justifica la profundización de la intervención. Segundo, una corrupción progresiva de las instituciones locales que entran en contacto con el aparato de seguridad americano, no necesariamente por maldad individual, sino por la lógica sistémica de las asimetrías de poder y de recursos. Y tercera, una reconfiguración del problema original que lo hace más difuso, más resiliente, más difícil de combatir, pero también más funcional como pretexto permanente para mantener la presencia americana. Si quieres seguir recibiendo este nivel de análisis geopolítico sin filtros, sin los condicionamientos de los patrocinadores corporativos, sin la autocensura que impone el sistema mediático convencional, suscríbete ahora a este canal, porque lo que está ocurriendo en México es solamente uno de los múltiples frentes donde el viejo orden unipolar está colisionando con las nuevas realidades multipolares, y vamos a seguir analizando cada uno de ellos con la misma profundidad. Lo que los analistas de Washington deliberadamente evitan discutir es la dimensión electoral y política interna de todo este movimiento. La presencia del DHS en México tiene un calendario. No es accidental que esta escalada se produzca en el contexto de una administración americana que ha convertido la frontera sur, la migración, el fentanilo en los ejes centrales de su narrativa política doméstica. Cuando el secretario de Seguridad Nacional aparece en conferencias de prensa hablando de operaciones en México, no está hablando solo con el gobierno mexicano, está hablando con su base electoral doméstica. Está construyendo una narrativa de fortaleza, de acción, de resultados, que tiene una función política interna perfectamente calculada. Ya el gobierno mexicano, atrapado entre su necesidad de mantener el acceso al mercado americano, de preservar el tratado comercial, que es el eje de su política económica, y su imperativo político interno de no aparecer como un gobierno que ha cedido su soberanía a Washington, está navegando una de las contradicciones más difíciles de su historia reciente. Hay un elemento final que quiero que consideren y creo que es el más importante de todo lo que hemos discutido hoy, y que tiene las implicaciones más profundas para entender a dónde va todo esto. El fentanilo que mata americanos viene en una proporción significativa de precursores químicos fabricados en China. Washington lo sabe, Beijing lo sabe. Y los cárteles mexicanos que operan como el eslabón de manufactura y distribución en esta cadena también lo saben. Lo que estamos viendo en México no es solamente una guerra contra las drogas, es un campo de batalla en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por el control de las redes logísticas, financieras y de influencia en el hemisferio occidental. México, por su posición geográfica, por su integración económica con Estados Unidos, por su creciente importancia como destino de inversión china, se ha convertido involuntariamente en uno de los terrenos más importantes de esa competencia. Y la presencia del DHS en suelo mexicano es, entre otras cosas, un mensaje dirigido a Beijing, tanto como a los cárteles. El veredicto es este: lo que está ocurriendo en México no es una operación de seguridad, es una reconfiguración de la arquitectura de poder en América del Norte en un momento en que el orden global está siendo reescrito en tiempo real. El gobierno mexicano enfrenta una presión que ninguna retórica de soberanía puede resolver por sí sola, porque la soberanía en el siglo XXI no se defiende solamente con discursos, se defiende con capacidades institucionales, con diversificación de alianzas, con una base económica que reduzca la dependencia estructural de un solo socio. Y la gran tragedia de este momento es que las poblaciones que más sufren, las comunidades mexicanas devastadas por la violencia de los cárteles, las familias americanas destruidas por la epidemia de opioides, son las que tienen menos poder en este tablero geopolítico y las que pagarán el precio más alto de sus resultados.
Si este análisis te ha dado una perspectiva que no encontrarás en CNN, ni en Fox News, ni en los grandes diarios del establishment, comparte este video ahora mismo con alguien que necesita ver la imagen completa, porque la única forma de combatir la desinformación sistémica es construyendo comunidades de personas que se comprometieron a entender el mundo tal como realmente funciona.